Capítulo 1, versículo 10. Estamos continuando con esto que es ver cuáles son las bendiciones que recibimos nosotros al aceptar al Señor y ver de dónde provienen esos beneficios, ¿va? Y en primera de Pedro capítulo 1 versículo 10 es algo muy importante. Y ahorita vamos a ver algo muy importante también, muy importante. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10. Amén, hermano. Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aquí estamos, hermano, gloria al Señor. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia, del don, de la bendición destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Cuál salvación? La que usted y yo, gracias a Dios, el Señor nos ha dado. Pero necesitamos ver, mire, ya tenemos la salvación nosotros, pero necesitamos ver los orígenes de eso. ¿Cómo se originó? ¿Cómo se produjo la salvación? ¿Por medio de qué? ¿Por medio de quién se produjo esa salvación? ¿Qué hubo que hacer para obtener nosotros esta salvación? O sea, que se nos fuera dada esta salvación. ¿De dónde vino esa salvación? Todo eso son lo que estamos viendo en estos estudios. Versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias, o sea, las bendiciones que iban a venir tras de esos sufrimientos. Amén. Ayúdenme a orar, hermano, esta mañana. Ayúdenme a orar, que el Señor me dé palabras, hermano, que mi alma sea edificada y que también usted sea edificado, hermano. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Padre Santo, eterno Dios, gracias. Porque si sé digno, Señor, nos tienes aquí de pie, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender día a día, Señor, lo que tú has hecho para nosotros. Bendiga a mis hermanos, mis hermanas, Señor. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Te lo ruego todo en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria, gloria al Señor. Amén. Y volvemos al mismo versículo que tenemos ya por 3 semanas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, ellos, esos profetas que profetizaron, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Esos profetas que profetizaron esta gracia que iba a ser destinada a nosotros, buscaron, investigaron. El estudio que tiene nuestro hermano David, que nos ha estado predicando desde hace 2 semanas, ya lleva dos predicaciones, y está hablando del libro del Evangelio según Lucas. Pero Lucas tiene algo muy especial que da a conocer en los primeros versículos. Dice que él investigó desde los orígenes, investigar bien, indagó bien acerca de este tema, acerca de Jesucristo, del Evangelio, de la salvación. Y el propósito era enseñárselo a un solo hombre. Ese propósito era escribir la carta en Lucas, escribirle a un solo hombre. Eso que investigó Lucas
que indagó Lucas y que lo empezó a plasmar era para un hombre nada más, para Teófilo, nada más para él era. Pero gracias a Dios que ahora nos alcanza a nosotros estas palabras que Lucas investigó. Pero la razón, hablaba nuestro hermano David y habla la escritura, es para que sepas bien, para que sepan bien. Entonces, estos hombres que estaban investigando lo hacen para conocer bien. Miren, hay veces que pasan sucesos en nuestras vidas, a veces que aprendemos algo. Por ejemplo, yo sabía un poco de mecánica, sabía que cambiar una bujía, que cambiar el aceite, pero en realidad no lo sabía bien, porque no sabía para qué se hacía eso. Yo no sabía para qué se cambiaban las bujías, yo no sabía para qué se cambiaba el aceite. Yo lo hacía porque aprendí viendo. Pero cuando ya me tocó ir a la escuela de mecánica, cuando ya me tocó ir a estudiar, entonces ya me pude entender bien todo eso. ¿Para qué y qué tanto tiempo y cuándo se debe hacer el cambio de bujías, el cambio de aceite? Entonces ya entendí bien y ahora lo sé bien. ¿Por qué? Porque ahora sé hacerlo, pero sé también por qué se hace. Entonces nosotros tenemos la salvación, entonces debemos de saber bien acerca de la salvación, y eso incluye ir al inicio de donde se originó esta salvación, donde se originó esta promesa de la salvación. No nomás dejarse nomás ahí a los profetas, sino que también nosotros debemos de indagar bien acerca de esta salvación, saber por qué tenemos esta salvación. ¿Sabe qué hacen los niños, hermano? Los niños de brazos todavía. Nuestra hermana Mirna pues acaba de salir de ahí. Pero ¿qué hacen? ¿Qué es la tendencia de los niños? ¿Qué hacen los niños con los objetos? Hermana, no me dejen mal. ¿Qué hacen los niños con los objetos? ¿Para qué? Para saber qué es eso. Para saber, o sea, ven el objeto, pero lo llevan a la boca para saber qué es eso. Si usted le da limón, jamás se va a arrimar a agarrar un limón, porque está agrio, no les gusta el limón a los niños. Pero ¿qué hacen? Ellos ven el objeto, juegan y luego se lo llevan a la boca para analizarlo bien, ese objeto. Por eso es la tendencia de los niños de llevarse los objetos a la boca. ¿Sí me entiendo? No me explico. Entonces nosotros, esta salvación que estamos disfrutando, esa salvación que tenemos, debemos aprenderla bien. Bien esa salvación. Y los que van iniciando, que también empiecen a aprenderlo bien. ¿Por qué fueron los sufrimientos de Cristo? Mire, hermano, desgraciadamente, y ya les dije de un caso de una mujer que ayudó mucho a la humanidad, a los pobres, a los desamparados, la Madre Teresa de Calcuta. ¿Se acuerdan de ella, va? Esa mujer murió dudando de la existencia de Dios, porque no aprendió bien acerca de lo que estaba haciendo, para qué lo hacía. Ahorita el máximo líder religioso de la Iglesia Popular, el máximo líder, le preguntaron que para qué vino Jesucristo y no supo responder. No supo responder para qué vino Jesucristo a esta tierra. No puede comprender cómo que Dios mandó a su Hijo. No puede comprender ese hombre eso. Pero yo y usted lo estamos comprendiendo a la luz de la Escritura. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué se hizo esto? La semana pasada vimos cuando se originó este problema. La salvación es producto de lo que se originó en el huerto del Edén. Si no hubiera habido esa transgresión, si no hubiera habido ese pecado, entonces la salvación no hubiera sido necesaria. ¿Me entienden? Si en el huerto del Edén todo hubiera marchado bien, no hubieran pecado Adán y Eva, ni yo y usted hubiéramos existido probablemente.
Pero si todo hubiera marchado bien en el huerto del Edén, no hubiera habido necesidad de un Salvador ni de una salvación. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Por qué? Porque no iban a pecar. Entonces, ¿cuándo fue cuando hubo la necesidad? Después de que fallaron, después de que pecaron. Hubo la necesidad de una salvación, de que alguien los rescatara. No podían rescatarse por ellos mismos. Ellos mismos no se podían rescatar a ellos mismos. Y vemos, y me gusta mucho ese pasaje, y perdónenme que lo tenga bien trillado, bien ahí machacado, bien, es el pasaje de Zacarías capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice la visión que tuvo ahí el sumo sacerdote Zacarías, viendo al sumo sacerdote Josué. Lo compararon como un pedazo de madera que se estaba consumiendo en el fuego. Ese pedazo de madera no podía salirse solo, sino que el mismo Dios vino y lo rescató. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? O sea, Josué no podía defenderse él mismo en esa visión. Igual que usted cuando echa un pedazo de madera al ser quemado, ese pedazo de madera no va a salvarse a sí mismo, va a decir, yo no me quiero quemar y me voy a salir. No puede. No puede. Así era nuestra vida, así era nuestra vida. Éramos como ese tizón que se estaba consumiendo ahí. Pero vino el Señor y nos rescató para no ser consumidos de eso. Entonces, viene el Señor y ve la situación del ser humano, ve la situación de Adán y Eva en el huerto del Edén y dijo, no los puedo desamparar, no los puedo dejar solos, son mi creación, yo les di de mí, les di de mí a esos. Les di ese soplo de vida, les soplé. El otro día estando ahí viendo un video, digo, Señor, es cierto lo que dice este hombre. Si Dios me concede el día de la predicación, les voy a hablar acerca del tetragramatón. ¿Sabe lo que es el tetragramatón? Qué bueno que pregunta. ¿No lo saben? Nosotros conocemos, cuando se menciona en el Antiguo Testamento Jehová, ¿va? Y ellos lo ven como el hijo de, como el nombre de Dios. Pero realmente ese nombre nunca se dio. Se dieron 4 consonantes nada más. Hicieron 4 consonantes, la Y, H, W, H. Pero póngase a meditar. Y, H, W, H. Esas fueron las consonantes que se dieron. Y tiene mucho que ver con el aliento que Dios le dio a esas palabras, esas letras, tienen mucho que ver con el aliento de vida que Dios les dio, sopló. Dios, con ese aliento que Dios les dio, y el hombre empezó a respirar y el hombre empezó a palpitar su corazón, tiene mucho que ver ese hecho con las 4 consonantes. Después le voy a explicar cómo está la situación. Amén. Está interesante eso. Pero el nombre Jehová nunca se dio en el Antiguo Testamento, nomás se dieron esas 4 letras, nomás que para poder mencionar esas 4 letras empezaron a agregarle letras. ¿Sí me entiendo? No me explico. Y, H, fueron lo que yo soy el que soy, así fue dicho. Pero hicieron esas 4 letras nada más que para poder mencionar esas letras, la gente le empezó a agregar letras. Yahvé, Yahweh y Jehová y muchas cosas, pero empezaron a agregarle letras para poder mencionar esas 4 letras. Pero si Dios concede la predicación, que parece que el próximo viernes me toca, les voy a hablar de esto con la ayuda del Señor. Entonces, en el huerto del Edén pasó algo muy desgarrador para toda la humanidad actualmente. Entonces, en el huerto del Edén pecaron, pero una de las cosas muy importantes es que Dios nunca los desamparó. Nunca les dijo, ahí averígüenselo solos, ahí ustedes como tizón se van a consumir solos en el fuego. No, les dio esperanza a Dios. Aún en su misericordia Dios les dio esperanza, porque Dios había puesto de su aliento en ellos. Había algo de Dios en ellos y era ese aliento que Dios les había dado.
Pero el aliento no se lo dio en lo externo, porque lo externo Dios lo formó de algo que ya estaba formado. Escuche esto. El hombre externo, el cuerpo que usted ve, Dios lo formó de algo que ya estaba formado, del producto de la tierra. ¿Sí se acuerdan de esa historia, va? Dice que ¿de dónde formó Dios al hombre? Del polvo de la tierra. Le dio figura y formó a ese hombre del polvo de la tierra. Pero era algo que estaba ahí en abundancia. Pero Dios tuvo que dar algo de él. ¿Y qué fue? Ese soplo de vida para el ser humano. Fue algo de lo interior de Dios que se le dio al interior del hombre. ¿Me entienden? ¿Van comprendiendo o no van comprendiendo? Porque ¿qué dice la escritura que Dios hizo para que aquel hombre fuera ese ser viviente? Hizo. Y hermano, es que no me quiero meter en la predicación del otro viernes con esto, pero vamos a Génesis capítulo 2. No quisiera mezclar la predicación, hermano, pero a veces se me hace un poco difícil no mezclarlo. Denlo más para adelante, como al versículo 7. Ahí está. ¿Qué dice ahí? ¿De dónde formó Dios al hombre? Del polvo de la tierra. De ahí lo formó. Ahí estaba, pero algo le faltaba. ¿Qué le faltaba? Ahora, ¿qué hizo Dios para que ese hombre tuviera vida? ¿Pero dónde le sopló? En la nariz. ¿Y qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? Escuche esto que le voy a decir. ¿Qué fue lo primero que hizo el hombre al recibir ese aliento de vida? ¿Pero para dónde respiró? ¿Inhaló o exhaló? Todo eso se lo voy a recordar el viernes, porque son puntitos muy, muy, muy importantes. Cuando los niños nacen, ¿qué es lo primero que hacen? Respiran, pero ¿para dónde? ¿Exhalan o inhalan? Algo muy importante, pero espérense, el próximo viernes cuando llegue Dios. Entonces Dios le dio algo al hombre de él. Entonces Dios tenía que defender eso. Por eso le dio la esperanza, porque había algo de Dios dentro de ellos. Era esa vida que Dios les había dado. Y Dios tenía que defender eso. Por eso, hermano, la escritura habla, y me gustaría que lo estudiara esto, que lo buscara. ¿Sabe que Dios en su misericordia, Dios actúa en su misericordia, pero ¿sabe qué es lo más grande que Dios hace por nosotros? Sobre nosotros ha sido invocado el nombre del Señor. Ha sido invocado el nombre del Señor sobre nosotros. Pero ¿sabe que nosotros fallamos, pecamos? Somos intolerantes a veces, como seamos, a veces de lo peor. Pero ¿sabe qué hace Dios? Dios en su misericordia nos ayuda. ¿Sabe por qué? Nomás por amor a su nombre. Por amor, no porque seamos buenos nosotros, sino por amor a su nombre nos ayuda. Y eso es lo que tenemos que agradecerle a Dios, que aún sin ser merecedores de su perdón, Él viene y nos ayuda, hermano. Adán y Eva merecerían una oportunidad a la vista de nosotros. A la vista de nosotros, Adán y Eva eran merecedores a una otra oportunidad, ¿o no? A la vista de nosotros. A la vista de nosotros, ¿eran merecedores de otra oportunidad? A la vista de nosotros no, pero a la vista de Dios, Dios les extendió la misericordia a ellos. Entonces, si ellos no tuvieron una oportunidad, entonces, ¿de dónde provienen todos los seres humanos? De ahí.
de Adán y Eva provienen todos. Entonces todos vienen con esa mancha, con ese, y les mencionaba a semanas anteriores, con ese la mordida, con ese veneno ya viene la humanidad, ya viene integrado. Por eso cuando llega la edad de que ya empezamos nosotros a coordinar todo lo que está pasando, entonces es necesario que nosotros busquemos al Señor para que nuestras faltas, nuestros pecados sean borrados. Pero hermano, humanamente nosotros a nadie le damos una oportunidad, pero Dios es más grande y mucho más. No nos comparamos ni en nada con Dios nosotros. Dios hace algo inexplicable. Dios ama tanto al que se viste bien, como al que se viste mal, como al que está perfumado, como al que no, como al que tiene, como al que no tiene. Dios ama a todos por igual. Aquí no es por grados, que porque yo tengo Dios me ama más, que porque yo no tengo soy muy pobre y Dios tiene que tenerme. No, aquí es parejo todo. Para los vistas de Dios, las obras del hombre son como trapos de inmundicia. O sea, lo que poseemos, para Dios no sirve para nada, porque Él es el dueño de todo eso. Dios es el dueño del oro y la plata y de todo lo que existe, aún de la tierra que estamos pisando, aún de nuestro propio cuerpo, porque Él nos formó. ¿Qué nos pertenece? ¿Qué nos queda al último? Si Dios formó nuestro cuerpo y Dios nos dio el aliento de vida, ¿qué nos queda a nosotros para presumir? ¿De qué podemos presumir de que nosotros tenemos algo? Si todo es de Dios, todo, hasta nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo le pertenece a Dios. ¿De qué podemos presumir nosotros? No más que el orgullo que hay en el ser humano, la vanagloria, la altivez, esa es la que nos trae locos. Pero todo eso se tiene que quebrar en el nombre del Señor Jesucristo, hermano. Tiene que quebrarse todo eso. Entonces, si nos vamos más adelante en el capítulo 3, versículo 15, no pierda de vista el versículo que le di al principio: y las glorias que iban a venir tras de los padecimientos y los sufrimientos de Cristo. Ahora, fíjense lo que dice aquí. Esta mañana meditando en este versículo, dije, algo que no hemos explicado es algo muy precioso acerca de este versículo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Con quién está hablando el Señor ahí? Entonces va a poner a pelear a las mujeres ahí usted, hermano. Está hablando con Eva y va a poner enemistad entre Eva y la mujer. No, le está hablando a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, está hablando con la serpiente. Y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, ¿cuál? La simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Lo hemos leído muchas veces, nos los han mencionado muchas veces, pero este día vamos a enfocarnos un poco en este versículo. ¿Por qué? Porque los profetas que profetaron de esta salvación, acerca de esta salvación, indagaron y diligentemente investigaron acerca de esto. ¿Qué tiempo y qué persona decía el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? Iban a pasar eso, y luego los sufrimientos, y luego las glorias que iban a venir tras de esto. Aquí hay algo muy importante, hermano. ¿Sí ve el abanico este, hermano? ¿Qué se necesita para que ese abanico dé aire? No, primeramente porque hay que necesitan las aspas. Vamos a decir, las aspas. Después un motor. Y después una electricidad. Pero para poder que hubiera esos elementos, no fue que alguien dijo, ¡pras! Ya tengo la idea. ¡Prum! Aquí está la electricidad. ¡Pum! Aquí está el motor. Y ¡pras! Aquí están las hélices, las aspas. No. Fueron horas y tiempos y días y meses y años de experimentar acerca de esto. La electricidad, ¿cuánto tiempo no se llevó?
Ahorita está fácil para nosotros prender la luz y la electricidad funciona. En nuestra casa todos los aparatos electrodomésticos funcionan. Pero detrás de eso hubo muchas cosas, muchas horas, días, desprecio, sufrimiento, maltratos, lo que haya sido, pérdida de dinero, lo que haya sido. Pero hubo mucho sufrimiento ahí para que pudiera haber luz. Para que usted y yo pudiera ver salvación, hubo sufrimiento. Hubo padecimientos para que usted y yo disfrutáramos de esta salvación. Ahorita, hermano, usted, el telefonito es rapidito y los teléfonos son más inteligentes que nosotros. Pero para poder hacer un teléfono, ¿cuántas personas, hermano, estuvieron ahí pensando, viendo, analizando números y ecuaciones y todo para que usted no batallara, aire? Pero detrás de esto, de esta ingeniería, hubo muchas horas de trabajo, hubo mucho tiempo. Y detrás de esta salvación que usted y yo tenemos, hubo cerca de 4,000 años. Y aparte, no nomás fue la espera, sino que lo demás, los sufrimientos. Ahora, dice aquí algo. Dice que iba a poner enemistad entre la mujer y la serpiente. La mujer le iba a pegar en la cabeza y la serpiente le iba a herir en el calcañar. ¿Qué quiere decir herir en el calcañar? Que la salvación no iba a ser fácil, que iba a pagarse un precio. Y cuando la serpiente muerde, hermano, no nomás quedan pintados los dientes ahí. ¿Qué brota de ahí? Sangre, va. Sangre brota de eso y de ahí. Entonces no iba a ser fácil obtener esa salvación, sino que esa simiente iba a sufrir, sino que esa simiente iba a padecer, sino que esa simiente iba a tener que ofrecer algo, su tiempo, su espacio, sus oportunidades. Miren, nosotros estamos logrando muchas cosas a costa, te lo voy a decir así, bueno, estamos impulsando, apoyando a nuestros hijos que sean alguien en la vida. ¿Pero a costa de qué? ¿A costa de que se enfríen espiritualmente? ¿A costa de que logren lo que van a lograr en esta vida y se enfríen espiritualmente y no quieran más de Dios y no busquen más de Dios? Estamos logrando muchas metas nosotros, pero ¿a costa de qué? A costa de que ya no nos interese o ya no nos duela venir a la iglesia o ya no nos duela el no orar, el no buscar de Dios en nuestra casa, el no esforzarnos para hacer la voluntad de Dios. ¿A costa de qué estamos logrando las cosas en esta vida? ¿A costa de qué? A costa de sacrificarlo de Dios, haciendo un lado de Dios para yo lograr esto. No, es que la iglesia me está estorbando, el orar me está estorbando, el buscar de Dios me está estorbando para lograr mis metas. ¿A costa de qué estamos nosotros logrando las cosas de este mundo? ¿A costa de qué fue lograda la salvación que tenemos? Pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué tenemos? ¿A costa de qué fue dada fue lograda esta salvación? ¿A costa de qué? Hubo algo muy grande detrás de esta salvación que hoy tenemos, algo muy grande. Y si vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, el cual se entregó por nosotros, dice la Escritura que aún Él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Aún Él no tenía ni posesiones, ni nada en esta tierra. Lo único que venía Él a esta tierra es a un propósito, a darnos la salvación a nosotros. A eso venía, nada más a eso venía. No venía a otro ni a darse a mostrar, ni a presumir el poder que tenía, sino a derrocar al que tenía el imperio hermano, al diablo, derrocarlo de eso, hermano, y darnos esa salvación a nosotros. Entonces, detrás de este versículo está plasmado que iba a venir muchos sufrimientos para esa simiente que iba a golpear en la cabeza a la serpiente. Ahí está, hermano, ahí está, que iba a sufrir, iba a padecer esa simiente.
Isaías 53, ahí usted lo ha leído y lo ha leído y lo ha leído y lo ha leído. Y ahí está parte de los sufrimientos que el Señor experimentó. Hay una palabra muy fuerte, hermano, que se me hace que la menciono. Que la menciono y digo yo, caray, se ve muy fuerte esta. Se ve muy fuerte. Porque se oye como una palabra del mundo. Pero es lo que realmente hicieron con el Señor. Isaías 53. Isaías 53. ¿Lo tiene, hermano? Ahí, hermano, está parte de los sufrimientos de esa simiente. Versículo 3. Ahí en ese versículo dice: danos a Barrabás y que él sea crucificado. Ese versículo quiere decir ahí: despreciado y desechado. ¿A quién quiere que lo suelte? A Barrabás. A Barrabás, suelta. ¿Y qué quiere que haga con Jesús? Crucifícale. Ahí están esos versículos. Ese versículo, ahí está. Despreciado y desechado. Varón de dolores. Si a veces nosotros, hermano, una cortadita, ya nos andamos despidiendo de la familia. ¿Qué tiene? Júntenlos de todos juntos, quiero hablar con todos. Una gripa y andamos queriendo ya de repartir las cosas que tenemos, la herencia. Pero si usted ve los sufrimientos del Señor desde que fue entregado en el huerto del Getsemaní, en el jardín del Getsemaní, desde que fue entregado ahí por unas monedas, desde que fue negado por Pedro, desde que fue golpeado, tantas y tantas y tantas cosas. Si, como le digo, nosotros nomás porque alguien no nos saludó o alguien habló mal de nosotros, ya nos queremos cortar las venas con un ejote. Ahora nuestro Señor, que sufrió todo eso y no le importó, siguió, y era una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, que estaba experimentando, hasta llegar a derramar su última gota en la cruz del Calvario. Todo lo hizo por nosotros. Por nosotros que éramos merecedores. Nosotros merecíamos estar ahí, no él. O usted es muy buena gente, o yo soy muy buena gente. Somos buena gente, hermano. Ahora estamos como la ley del talión, nosotros. El que me la hace, me la paga, ojo por ojo y diente por diente. En esa época nos quedamos en la época de la piedra, allá. Y ya no vemos lo que el Señor Jesús dijo, que amemos a nuestros propios enemigos. Ya tenemos que cambiar ese chip que tenemos, esa tendencia que tenemos. Versículo que sigue. Ese mismo versículo: experimentado en quebranto y como que escondimos del rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Y mira, aquí está, todos los padecimientos, pero también las glorias que iban a venir detrás de ello. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. La primera opción que tenemos es, cuando viene la enfermedad, es, hermano, clamarle a Dios.
clamarle a Dios. Y ya Dios va a poner a nosotros qué vamos a hacer, si nos quedamos en casa, si vamos y compramos una Tylenol, o si vamos con el médico. Ya Dios va a poner el sentir en nosotros. Pero el primero que le debemos de clamar es a Dios. Ese es el primero. Y ya Dios nos va a guiar qué vamos a hacer. Por eso Dios, hermano, cuando pasaba algo, todo el tiempo hacía algo. ¿Qué hizo con el ciego? Nomás le dijo, sánate. ¿Qué hizo con el ciego? Con el ciego que era de nacimiento. Juan capítulo 9. Hizo lodo, hizo lodo y le untó, le lavó y ahora dice veo. Pero tuvo que utilizar algo, Dios. Entonces nosotros primeramente tenemos que venir a Dios y Dios se va a encargar de decirnos qué debemos hacer. Si nos da la sanidad o si nos dice, ¿sabes qué? Haz esto, Dios nos tiene que guiar a hacer lo que vamos a hacer. Dios es nuestra primera opción. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Vea todos los padecimientos. Él tenía la culpa. ¿Usted cree que el Señor tenía la culpa para pagar por nosotros? Aunque el hombre quiso culpar a Dios de la desgracia que estaban pasando, aunque el hombre quiso culpar a Dios, cuando llegó el Señor al huerto del Edén y le empezó a hablar, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás, Adán? ¿Y qué pasó con Adán? Adán estaba escondido, como jugando a las escondidillas. No, pues ¿sabes qué, Señor? Tuve miedo, vi que estaba desnudo, tuve miedo y me escondí. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Y le hace una pregunta al Señor, le dice, ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Y cuál fue la respuesta del hombre? No, espérese. Hay algo muy interesante ahí. Ahí el hombre indirectamente culpó a Dios de esa desgracia. Génesis capítulo 13, hermano, versículo 6. Versículo 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, ahí está. ¿Cómo fue que el hombre le quiso echar la culpa a Dios de su desgracia? Tú me la diste. La mujer que tú me diste. O sea, diciendo, ¿sabes qué? Tú me la diste. Casi como yo, tú provocaste esto. La mujer que me diste. Porque, hermano, mire, así pueden encontrar a un hombre o a una mujer con el delito en la mano y le preguntan, ¿eres culpable? ¿Cuál es la tendencia del hombre a decir? No soy culpable. La tendencia del hombre es no reconocer sus faltas, no reconocer. Por eso, hermano, cuando el fariseo oraba en la plaza y el publicano también, el fariseo gritaba, Señor, yo, y yo no soy como ese publicano ahí, y gritaba. ¿Y cuál era la oración del publicano? Reconociendo sus faltas. Todo cuando vino una humillación del pueblo, Dios se manifestaba. Mientras había humillación del pueblo, Dios no se manifestaba. Por eso cuando Daniel oró, rápidamente fue mandada la orden. Pero ¿cuál fue la primera oración que hizo Daniel, hermano? Era reconocer los pecados que habían hecho su pueblo. Entonces ahí, hermano, la tendencia del hombre es no reconocer que está mal.
yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, no, yo estoy bien. Y esa es la tendencia del ser humano. Pero en Cristo, en Dios, esto no es así. Si nosotros no reconocemos ante Dios la falta que hay en nosotros, la mujer que tú me diste, me dio y comí. Pero aún con eso, hermano, Dios quiso mandar a su Hijo a morir por todos los mentirosos, gloria al Señor. Y diga, de los cuales decía el apóstol Pablo, yo soy el primero. A todos los mentirosos, porque, hermano, todavía yo pienso que todavía hay por ahí unas mentiritas de colores que tenemos, que debemos empezar a quitar. Ven, sigamos leyendo. Mas he leído versículo 5 del capítulo 53 de Génesis, o de Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vea todos los padecimientos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. ¿Sabe que era una carga muy grande, hermano, que el sacerdote le pusiera las manos arriba al macho cabrío que iba a ser lanzado a que se fuera a Azazel, que fuera al desierto? ¿Sabe que era una carga muy grande ahí, hermano? Por eso ese cabrío por allá moría solo en la soledad. A lo mejor se despeñaba o por allá moría solo en soledad. Pero, hermano, la carga del pecado de toda la humanidad fue puesta en un solo hombre. La carga del pecado fue puesta en un solo hombre, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso no nos debemos de cansar, no nos debemos de cansar de darle gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias porque llevaste y pagaste por mí lo que debería de pagar. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, todos los que van a venir después de él, ¿quién los iba a contar? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Dios quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Ahí están los padecimientos, los sufrimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, muchas almas salvadas. Y quedará satisfecho. Por su conocimiento, y justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo daré parte con los grandes, y con los fuertes se repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de los muchos, y llorado por los transgresores. En todos esos, hermano, padecimientos, no se menciona algo en específico, hablando de cuando al Señor lo escupieron. Cuando al Señor lo escupieron. Me he encontrado con personas muy desconfiadas, hermano, y me dicen, cuando vayas a pedir comida, así me dicen, cuando vayas a pedir comida a un restaurante, trata de tú ser amable, no enojarte, hablar bien. ¿Pero por qué? Le digo. Y me lo dijo alguien que no es cristiano. ¿Por qué? Me dice, es que si los haces enojar, fíjese, así tan la mente de estas personas, el que me lo estaba diciendo, yo juzgando la mente de él.
Dice, porque si lo haces enojar, probablemente cuando te están preparando la hamburguesa, es que me da cosa decirlo, pueden escupir tu comida, dice, y así dártela. ¿Puede pasar? Puede pasarlo por la mente, ¿va? Ahora, una escupida. Y dice la Biblia que al Señor, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron con el Señor? ¿Qué hicieron con el Señor? Le escupieron. Ahora, mira algo muy... Vamos a ver niveles. Isaías capítulo 50. Para que vean que no fue fácil. Nosotros lo leemos muy fácil, pero cuando nos vamos a la profundidad de todo esto, vemos el versículo 6. Mire, ahí está, fíjese lo que dice ahí. Habla de los padecimientos del Señor. Léalo, y qué palabra le brinca a los ojos ahí. Y no se hagan las chicas palomas. ¿Qué palabra dice? Le dan razón. Ah, qué rara es esta palabra. Ya identificaron la palabra, ¿va? No. La última palabra se oye muy rara. ¿Sí? Esa palabra se oye muy rara, ¿va? Pero, di mi cuerpo a los heridores. Habla de los sufrimientos del Señor. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro, o sea, no me agaché, no me hice para un lado, estuve de frente. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. ¿Qué quiere decir esa palabra? Ahí le va. Antes de que la busque en el Rabino Google, antes de que lo busque ahí, dice que el Señor, hablando de las hamburguesas, lo escupieron, ¿verdad? Pero mira, a veces que hay personas que hablan y tiran, salpican. Eso no nos hace tan ofensivo. Estás hablando, hay personas que están así, ¿no? Y aún nosotros cuando hablamos, sí salen chispas, ¿verdad? Salen así. Entonces, una cosa son esos que no lo vemos tan ofensivo, ¿verdad? Cuando salen esas chispas, cuando estamos hablando. La otra, un nivel más ofensivo, es cuando agarramos y escupimos, ¿verdad? Cuando escupimos, ya, ¿qué pasó? Hablando de la hamburguesa. Pero lo más grave que se lleva, lo máximo, es esa palabra. Lo que le lanzaban al Señor eran esputos. ¿Y qué quiere decir esa palabra? Búsquele ahí en el Rabino Google. Búsquelo, hermano. ¿Alguien más otra definición? ¿Alguien que lo esté buscando por ahí? Hermano Miguel, se me hace raro verlo sin lentes, hermano. Se me hace raro verlo sin lentes. ¿Mande? ¿Sabe qué es una flema? Si a uno le está hablando enfrente de alguien está hablando enfrente de nosotros y sentimos esas chispas de saliva, no se nos da tan ofensivo. Haz un lado, me estás. Otra es que la persona venga y nos escupa saliva. Pero otra es cuando sentimos algo nosotros que está obstruyendo nuestra vía respiratoria y hacemos unos gestos, unos sonidos así medio raros, ¿verdad? Para poder sacar eso, ¿sí o no? Y lo que arrojamos es algo tan desagradable.
pero son lo que estamos, es algo, lo que decía nuestro hermano Joel, las flemas, la mucosidad, todo eso, en México le conocemos como gargajos. Esa cosa verde que sale, eso era lo que le arrojaban al Señor. No eran escupidas normales, no eran escupidas así, no. Eso era lo que le lanzaban, ahí dice. Porque lo miraban tan despreciado y desechado. Era tanto el desprecio que sentían por el Señor, que hacían. Y ya ve cómo hace uno, va, para querer sacar todo. Eso era lo que le lanzaban. Ahora, nosotros nos ofendemos por cualquier cosita. Ahora que el Señor, hermano, sufrió todo eso por nosotros, que personas sacaban esa suciedad dentro de ellos y lo lanzaban al Señor. Porque no era uno, eran todos los que estaban ahí, que estaban escupiendo al Señor, y luego le golpeaban. Todo eso lo sufrió por usted y por mí. Todo eso es con la finalidad de que usted valore más los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Porque después de todos esos sufrimientos iba a venir glorias para nosotros. Iba a venir bendiciones para nosotros. Pero hubo un precio muy grande que pagar. Ahí la serpiente le estaba mordiendo el calcañar al Señor. Ahí la serpiente estaba mordiendo su calcañar con esos padecimientos. Lo máximo, eso es lo que... Mire, hermano, nosotros no podemos soportar que nos escupa la cara. Es algo muy ofensivo eso. Y esa es saliva normal, pero algo que lo expulsen con tanta saña y se lo tiren, eso es el peor desprecio que pueda haber. Y así estaban tratando a nuestro Señor, hermano. Pero decía el Señor, no, yo vengo con un plan y no me importan esos escupitazos que me dan, no me importan esos latigazos, no me importa que me desnuden, no me importa que me pongan esa corona de espinas, no me importa que me cuelguen en un madero, no importa que taladren mis manos, no me importa. Porque quiero tras de esto mandarles glorias a la humanidad, mandarles esa salvación a la humanidad. Se lo voy a poner así. No especifica realmente en la Biblia cómo estaba crucificado el Señor. Algunos lo pintan con las dos manos aquí crucificado, ¿verdad? Otros lo pintan así con un clavo en cada mano, clavo en sus pies. Pero yo me pongo a imaginar esa escena cuando el Señor está crucificado, así o como lo hayan puesto al Señor, no dice la Biblia. El Señor, hermano, ¿qué hubiera pasado si se hubiera empezado a desclavar un clavo ahí? O que se hubiera empezado a desclavar la otra mano, o se hubiera empezado a desclavar los pies, porque no lo clavaron bien, o por lo que sea, o por la fuerza que estaba creciendo el cuerpo. Yo pienso que Dios aún, el Señor, se hubiera aferrado a esa cruz todavía. Se hubiera aferrado a esa cruz para no caerse de la cruz, para cumplir el plan que Él traía. Yo pienso que Él se hubiera aferrado a uno de esos clavos ahí, que no se cayeran los clavos de esos, que no se le soltaran las manos para poder cumplir el propósito por el cual Él había venido a esta tierra. Porque después de todo eso iban a venir glorias a la humanidad, iba a venir la salvación tan esperada por cerca de 4,000 años, tan deseada por aquellos hombres. Aquellos murieron en la esperanza, dice Hebreos capítulo 11. Aquellos murieron así como Moisés, nomás viendo de lejos. Pero murieron en la esperanza que ese hombre o ese ser o esa simiente que iba a venir, primeramente iba a padecer, pero detrás de esos padecimientos iban a venir una gloria, unas bendiciones, la salvación. Hermano, ¿qué más bendición hay para el ser humano que el ser salvo de la ira venidera? Usted puede aguantar al rentero y decirle, ¿sabes qué?
no cobré el cheque, aguántame para la otra semana viene y le vuelve a decir lo mismo y lo aguantan. Pero la ira de Dios no lo va a esperar. La ira de Dios viene y viene y viene, y esa no es, ¿sabes qué? Ahorita espera, ahorita estoy tranquilo, mira, no me siento bien para recibir ese castigo, ven después. No, la ira venidera va a venir y nadie la va a poder detener. Pero también esta salvación que venía y se estaba llevando y se estaba consumando en la cruz de Calvario, nadie ni nada lo podía detener, esa salvación. Nada, nadie. El diablo quiso, hermano, pensaba, hermano, el diablo, que con crucificar al Hijo de Dios iba a ganar, iba a detener esa obra maravillosa, no sabiendo que después de eso venía la victoria y lo iban a destronar. Y después lo voy a hablar de esto. Antes, tremendo, ay, Padre Santo. Va a decir, el pastor está loco, pero bíblicamente se lo voy a mostrar. ¿Sabe usted que el diablo tenía acceso al cielo, hermano? Después de que fue desechado. Pero ¿cuándo fue cuando el acceso se le restringió? Tú ya no pasas de aquí. Cuando fue destronado por medio del sacrificio. Ahora sí. Ahora que se dedican ¿cuál es, como dicen ahí, cuál es la chamba del diablo ahorita? ¿Cuál es la chamba? ¿Cuál es el trabajo del diablo ahorita? Que las personas no alcancen la salvación. Que las personas piensen que lo que estamos haciendo yo es una locura. Pero es una locura, dice la Biblia, a los que se pierden. Que lo que ustedes hacemos es venir aquí 2, 3 horas, 4 horas los domingos, 2 horas los miércoles y 2 horas los viernes, y venir el jueves a ver a la oración. El diablo inyecta eso en la humanidad, creyendo, haciéndole creer que estamos locos. Y esos locos ahí llorando, esos locos cantándole algo que no existe. Eso es lo que el diablo les ha sembrado a ellos. Pero nosotros damos testimonio que lo que hacemos es real, es verdadero y es algo que sentimos. ¿Cómo pueden servir a Dios? ¿Cómo saben que Dios existe si no lo pueden ver? No lo vemos, pero si yo le digo a ese que dice que no hay Dios, yo le digo, ¿sabe qué? El viento no existe. El viento no existe. ¿Cómo no? El viento no existe. ¿Y cómo sabes que existe si no lo puedes ver? Pero lo siento. Lo mismo, Dios es espíritu, y los que le adoran al espíritu de verdad es necesario que le adoren. Nosotros no vemos a Dios, pero lo sentimos. A veces lloramos y lloramos sin consuelo, hermano, pero es algo que Dios está haciendo de nosotros. No lo vemos, pero podemos sentir, hermano, a Dios cuando nos consuela, cuando viene y repara lo que se empieza a dañar dentro de nosotros. Es como el aire no lo vemos, pero lo sentimos. ¿Qué le parece, hermano? Ya se fue 1 hora de estudio, pero se me hace muy interesante todo esto, hermano. Vamos a iniciar nomás la lectura, el libro de Hebreos capítulo 2, y con la ayuda del Señor la otra semana explicamos esto. Hebreos capítulo 2, ¿tiene su Biblia ahí, hermano? Hebreos capítulo 2. El encabezado de ese capítulo, ¿qué dice? Léalo, el encabezado, léalo. Ahí en su Biblia, aquí no hay, aquí no está. ¿Qué dice el encabezado de su Biblia ahí, hermano? Sí. Y en su Biblia, hermano, si vi lo que dice. Está entre Génesis y Apocalipsis. Por ahí está, en ese lugar.
Pero toda la Biblia está en hebreo, para que diga, y la Biblia mía no trae. Está entre Génesis y Apocalipsis. Un día nos llegaron, un pastor nos regaló Biblias, cuando apenas iniciaba yo hace casi 30 años. Llegó y nos regaló Biblias y todas las Biblias eran iguales, todas las Biblias eran igualitas. Entonces cuando buscábamos una cita, ya no nos decían el número de la página. Página fulana, ya buscamos la página porque todas las Biblias eran iguales. Pero nosotros tenemos las Biblias diferentes. La misma la página que tiene usted, a lo mejor no es la página que tiene la otra hermano. ¿Qué dice el encabezado? Hermano, está al final casi llegando a Santiago. ¿Qué dice el encabezado? ¿Qué dice el encabezado ahí? Una salvación tan grande. O sea, una salvación, no una salvación común, es una salvación grande. Y luego, en el versículo 5, el encabezado, ¿qué dice? El autor de la salvación. O sea, disfrutamos de la salvación, pero necesitamos conocer primeramente el autor, los padecimientos, de dónde provino, por qué se hizo, y es lo que estamos analizando todo esto. Versículo 14, vamos a leer nada más y lo vamos a dejar para otra semana. ¿Lo tiene? Versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, ¿quién? El autor. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte por el temor, pero esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Por eso vino a esta tierra hecho carne, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar, o sea, para llevar, para él pagar algo que no le correspondía, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero está hablando de ese Salvador, de esa salvación, de ese autor. Pero que tuvo que, mire hermano, hay diferentes libros, biografías de hombres que hacen su biografía en vida, pero ellos no van y se matan para decir y se murió, pero este autor tuvo que ofrecer su propia vida para que tuviera validez lo que estamos disfrutando ahorita. Si no, pues hermanos, dice la Biblia que si él no hubiera resucitado, si él no hubiera padecido resucitado, entonces es en vano nuestra fe y todavía estamos en nuestros pecados. Pero como pues él murió y resucitó, por eso hermano, gracias a Dios que él nos libra de esta carga del pecado. ¿Cómo la vemos? Se tenía que decir, se dijo. Nos ponemos de pie, hermano, gloria a Dios, porque ya se nos pasó la hora. Gloria al Señor. ¿Su nombre? Gloria. José. Dios bendiga a José. Hermanita, ¿su nombre, hermanita? ¿Su nombre? Julia. Dios bendiga a tu hermana Julia. Dios bendiga a tu hermano Jesús Manuel. Sí, amén. No se me olvida el nombre porque así se llama mi cuñado. Pero es buena gente, mi cuñado es pastor. Es
pastor allá en Culiacán, Sinaloa, mi cuñado Jesús Manuel, así que Dios bendiga a mi cuñado y a su congregación allá, hermano, y Dios bendiga a su hermano Jesús Manuel. Marco, Dios lo bendiga. Dios bendiga, Marco. Hermano, vamos a orar para despedirnos, gloria al Señor, y vamos a tomar un receso de 1 hora.